¿Sabías que Dios ha preparado un espacio para ti desde antes que el mundo fuese fundado? Una cita con Dios. Nuestro fascinante encuentro día a día con el Señor Todopoderoso. Una cita con Dios. Escúchalo en la voz del maestro Octavio Moreno. Bienvenido. Amigos y hermanos, qué bueno estar de nuevo con ustedes y poder compartir la palabra del Señor. En el programa anterior estuve hablando de Jesucristo como el Salvador, el gran libertador y el sanador. Hoy quiero hablar acerca de Jesucristo el Señor. Cuando nosotros vemos en la palabra de Dios la palabra Señor, tenemos que ir a la historia y al texto original. En el Antiguo Testamento, la palabra Señor tenía un significado y en el Nuevo lo mismo, pero con un nombre diferente. Pero antes de entrar en ese detalle, quiero leer la palabra de Dios porque es la base para nuestra enseñanza. Filipenses capítulo 2 y a partir del versículo 7, hay una narración de cómo fue el proceso en la vida de Jesús para llegar a ser el Señor. Dice que Jesús, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó de a sí mismo y tomó forma de siervo y se hizo semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Aquí encontramos claramente el proceso en la vida de Jesús para llegar a ser el Señor. Primero encontramos lo que se conoce como la humillación. Al decir la humillación quiere decir que Él se hizo hombre y para ser hombre se despojó de su gloria y tuvo que tomar la forma del ser humano a través de el nacimiento en la Virgen María, su concepción, nacimiento, y se hizo humano, se hizo hombre, pero estando en la condición de hombre, dice que se humilló a sí mismo, tomando la forma de siervo, porque Jesús se llama el siervo de Dios y vino a servir. Entonces tomó la forma de siervo y hecho semejante a un siervo, fue llevado a la cruz del Calvario y murió en nuestro lugar, en la cruz, en muerte de cruz, como si fuera un maligno, porque Él tomó nuestro pecado y nuestras enfermedades. Entonces, dice, por lo cual, o como consecuencia de esto, entonces Dios le exaltó a lo sumo. Y ahí fue donde le dio un nombre que es sobre todo nombre. Y ese nombre que le dio el Señor es Jesucristo el Señor, ante el cual se doblará toda rodilla y confesará que Jesucristo es el Señor para gloria de Dios Padre. Note que este es un proceso. Pero la Iglesia ha predicado mucho acerca de Jesús como Salvador, como sanador, como liberador, pero ha predicado muy poco acerca de Jesucristo como Señor. Y esta es una falla que ha tenido la Iglesia, porque al decir que Jesucristo es el Señor, esa palabra en el Antiguo Testamento era Adonai y se encuentra 439 veces. Pero ya en el Nuevo Testamento, que fue escrito en griego, la palabra en griego es Kyrios. Y ese título de Kyrios solamente se le daba a César, el emperador romano. Por esa razón, la palabra Kyrios, al estudiarla en detalle, significa Señor, dueño, soberano, deidad,
suprema autoridad, amo, emperador, presidente, rey, padre, esposo. Esos nombres, todos esos títulos significan la palabra Señor en el griego, en el Kyrios. Entonces, ese nombre fue dado sobre todo nombre. Al decir sobre todo nombre, dice sobre todos esos títulos hay uno, que es la palabra Señor, el Kyrios. Cuando los cristianos hablaban de que Jesucristo es el Kyrios, el emperador romano tuvo celos, y esa fue una de las razones por qué persiguió a los cristianos, porque dejaron de llamar Kyrios al emperador y empezaron a llamar Kyrios a Jesucristo como el Señor. Entonces eso produjo unos celos en el emperador romano, y por eso persiguió a la iglesia, porque ellos dejaron de llamar Kyrios al César romano y empezaron a llamar a Jesús el Señor. Nosotros tenemos que, como iglesia, analizar este tema en detalle. Aquí no lo puedo hacer, pero todos esos títulos que mencioné son dados a Jesús como Señor. Así que Él es nuestro Señor, nuestro amo, nuestro dueño, nuestro esposo, nuestro rey y demás títulos que mencioné. Nosotros necesitamos reconocer a Jesús y vivir bajo su señorío como iglesia de Jesucristo. Mi tiempo se va y no puedo entrar en detalles más, pero espero que esta reflexión nos haga realmente analizar este tema con calma y reflexionar sobre él para obedecer a nuestro amado y precioso Señor Jesucristo, a quien lo confesamos como Señor y Dueño. Bendición para todos y nos encontramos en el próximo programa. Bendición para todos.